tú estás listo para esto de verdad. Porque hoy no te voy a contar un cuento más de la calle, hoy te voy a meter de cabeza en la historia del tipo que cuando mencionaban su nombre en cualquier punto del área metro, hasta los gatilleros más duros se les caía el cigarrillo de la boca. Hiram Ruiz Dones, el Visco. Un solo hombre que no necesitaba 50 tipos atrás de él porque él mismo era la guerra completa. Un tipo que se vestía de paramédico de ambulancia para entrar a los puntos y dejarlos como colador. Que a los 22 años vio a su madre caer acribillada por ser confidente y juró que nadie en esta isla iba a dormir tranquilo hasta que el último que jaló gatillo pagara con sangre. Que se convirtió en el autor intelectual de una de las masacres más brutales que se recuerdan en Puerta de Tierra, 5 muertos y 5 heridos en minutos, mientras él andaba prófugo y la policía no le echaba mano ni loca. Que controló la colectora en Santurce como si fuera su patio trasero, que se metió para Bayamón, que se metió para Manatí, que tenía planes de comerse el norte entero y que a los 27 años dijo, ya me retiro, ya tengo demasiado. Y aún así, la calle no lo dejó ir vivo. El 9 de junio de 1994 le metieron más de 100 tiros en plena cancha del residencial Enrique Zorrilla, frente a mujeres, niños y todo el mundo gritando Hiram, Hiram, mientras las vans descargaban plomo sin parar. Este no es el video que te cuentan rapidito en 5 minutos. Este es el video largo, el que te va a dejar pensando toda la noche, el que te va a hacer mirar para los lados cada vez que escuches una ambulancia parqueada raro. Mi gente, antes de que arranque esta historia completa, háganme un favor rápido. Si tú eres de los que crecieron en los 90 y este nombre ya te puso la piel de gallina, o si eres de los nuevos y quieres saber de dónde viene tanto miedo que todavía se siente en la calle, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita porque este video va a ser largo, va a ser fuerte y no quiero que te lo pierdas ni tú ni nadie de tu corillo. Comparte esto con ese pana que dice que en los 90 no pasaba nada. Mándaselo y después hablamos. Vamos para adentro, que esto apenas comienza. De Trastalleres a la colectora. El nacimiento de un demonio con corazón roto. Mira, para entender quién carajo fue Hiram el Visco, tienes que meterte en el Puerto Rico de finales de los 80 y principios de los 90. Época en que la heroína y el crack tenían la isla en jaque, los puntos se peleaban a tiro limpio todos los santos días, y Santurce parecía Beirut todos los fines de semana. En medio de ese infierno estaba el sector La Colectora, un pedacito de calle en Santurce que parecía que nunca dormía. Siempre había tiros, siempre había ambulancias, siempre había madres llorando hijos. Y ahí, entre casuchas de bloque y zinc, entre puntos de heroína que trabajaban 24 séptimos, creció Hiram Ruiz Dones. La gente que lo conoció de chamaco dice que era flaco, callao, visquito de un ojo, desde pelao, pero con una mirada que te atravesaba. No era de los que hablaba mierda ni fronteaba. Él miraba, escuchaba y anotaba mentalmente. Nació un 1 de abril. Nadie sabe el año exacto, algunos dicen 1967, otros 1968 en Trastalleres, pero la vida lo llevó rápido para la colectora. Ahí mismo fue que todo cambió. Su mai, doña Ana Ruiz Dones, a la que en la calle le decían la gallega o la gallo de Trastalleres, era una mujer fuerte, de las que no se dejaban, pero también era confidente de la policía. Y eso, en esa época, era firmar tu propia sentencia de muerte. La gallega daba chotas, sí. Ayudaba a la policía a caerle encima a los puntos grandes porque, según decían, quería que su hijo Hiram no terminara metido en esa vaina. Irónico, ¿verdad? El 20 de febrero de 1991 todo se derrumbó. Doña Ana iba en un carro con un guardia penitenciario llamado Frank Hernández. Cuando entraron al callejón segundo, el mismo callejón donde Pipo, de Bitimul, guardaba parte de sus armas, lo recibieron a plomo desde todos los lados. La gallega murió en el acto. Al guardia lo hirieron grave, lo sacaron del carro, lo llevaron para la calle del Monte del Embalse San José y ahí mismo lo remataron. 2 muertos en minutos. Y Hiram, que en ese momento tenía apenas 22 o 23 años, recibió la noticia que le partió el alma en 1000 pedazos. La calle empezó a hablar rápido, que habían sido los de Bitimul, los hermanos Soto Benítez, William el Descamisado y Juan Pipo, porque la gallega los tenía en la mira y los había jodido varias veces con la policía. Que ella había metido varias fechas que casi desmantelan los 6 puntos de ellos: Callejón 9, La Pared, Calle B, El Palo, Calle Cuba y Calle Laguna, que por eso la mandaron a bajar. Hiram no lloró en público, no hizo escándalo, se desapareció como por 15 días. Y cuando volvió a aparecer por la colectora ya no era el pelao callao que todo el mundo conocía, era otro. Los ojos se le habían puesto oscuros, vacíos, y desde ese día empezó la cacería. Una cacería personal, silenciosa y sin piedad. Él no quería dinero todavía, él no quería puntos todavía, él quería sangre.
Y la calle entera se dio cuenta rápido que este Visquito flaco no estaba jugando, porque los cuerpos empezaron a caer uno tras otro, y todos apuntaban al mismo nombre que nadie se atrevía a decir en voz alta: el Visco. La venganza que no tuvo freno, de Canito víctima al Puente Dos Hermanos. Después de que mataron a la gallega, en febrero del 91, Hiram no hubo vuelta atrás. Hiram se convirtió en un fantasma con sed de sangre. No hablaba mucho, no fronteaba, no hacía cuentos en la calle. Él simplemente aparecía y la gente dejaba de respirar. El primer nombre grande que cayó fue José Cosme Sobrado, alias Canito Víctima, un tipo durísimo de Bitimul, pana cercano de Pipo y de William el Descamisado. Canito era de los que andaban siempre armados, de los que nadie se metía con él porque sabía que contestaba rápido. Pero el 10 de mayo de 1992, en pleno Puente Dos Hermanos, lo pillaron desprevenido. Dicen que Hiram lo estaba siguiendo desde hacía semanas, que sabía exactamente a qué hora Canito pasaba por ahí para ir a recoger dinero. Cuando Canito paró el carro, apareció el Visco y le vació el peine completo. No hubo chance de sacar ni un revólver. Canito cayó ahí mismo, en el pavimento caliente del puente, con el cuerpo lleno de agujeros. Ese mismo día, horas después, mataron a Heriberto Rivera porque la calle dijo que fue él quien le pasó el soplo a Hiram de donde estaba Canito. O sea, en menos de 24 horas, 2 cuerpos pesados de Bitimul estaban fríos por culpa de la venganza de un solo hombre. Y no paró ahí. Un par de meses antes ya habían matado a Fernando Agosto Villegas, alias Fernán, que trabajaba para Pipo. A Fernán lo bajaron por orden del mismo Pipo porque le robó 2 octavos de perico y una metralleta, pero la calle sabía que Hiram había metido cizaña, que había hecho correr el rumor para que se armara el lío interno. O sea, el Visco no solo mataba con bala, también mataba con información y con odio bien calculado. En marzo del 93 le tocó el turno a otro familiar directo de Hiram, un primo o un hermano llamado Dictolones Lacalle. Nunca se puso clara. Lo metieron dentro de una guagua van blanca y le dieron plomo pensando que adentro iban gente de Hiram. Error fatal. El gatillero que jaló fue Ramón Fernández Malavé, uno de los gatilleros estrella de Bitimul. Cuando Hiram se enteró, dicen que no dijo ni esta boca es mía, pero 2 semanas después Malavé apareció con más de 30 tiros en el cuerpo. Y así, uno por uno, fue cerrando la lista. La gente empezó a decir que Hiram no tenía combo porque él solo era el combo. No bebía ron, no se metía perico, no fumaba ni un tabaco. Decían que dormía con un ojo abierto y el otro cerrado, porque el Visco no le dejaba cerrar los dos. Y mientras más cuerpos caían, más respeto y más miedo le tenían. Los mismos que antes se reían del pelado flaco y Visquito ahora no querían ni mencionar su nombre, porque sabían que si lo mencionaban, capaz que aparecía esa misma noche, 13 de octubre de 1992, la masacre de Puerta de Tierra, el día que el nombre de Hiram salió en todos los noticieros. Llegamos al punto donde Hiram dejó de ser una sombra y se convirtió en leyenda negra. 13 de octubre de 1992, residencial Puerta de Tierra, San Juan. Un punto que una semana antes había sido de las Acacias, lo habían movido para allá. Según la policía, ese punto todavía le rendía cuenta a gente que años atrás había tenido problemas serios con la gallega y por extensión con Hiram. Esa noche cayeron más de 300 tiros en cuestión de minutos. 5 muertos en el suelo, 5 heridos graves. La escena parecía zona de guerra. Casquillos por todos lados, sangre corriendo por la acera, madres gritando, niños escondidos debajo de las camas. La policía no tardó en señalar al responsable intelectual, Hiram Ruiz Dons, el Visco, actualmente prófugo. Él no estuvo ahí disparando, o al menos nunca lo probaron, pero todo el mundo sabía que la orden salió de su boca. Los que cayeron presos por jalar gatillo fueron un corrillo joven y brutal de la colectora Israel García Sánchez, alias Cocote, 19 años. Le cayeron 28 cargos criminales y fianza de $112,000. Jesús M. Quiñones, alias Piti, 20 años. Entró al tribunal en muletas porque días antes lo habían herido en un robo. Fianza, $116,000. David Eustache Rivera, alias David el Quemao, 17 años, lo procesaron como adulto. Fianza, $116,000. Ignacio David Osorio Quiñones, 16 años. José Enrique Figueroa Morales, 17 años. Carlos Álvarez Rodríguez, 25 años, lo cogieron en Vega Baja al mediodía del 21 de diciembre. Los 3 primeros entraron a la sala del juez Eddie Ríos, uno detrás del otro, cojeando, heridos, con la ropa sucia de sangre seca de balazos anteriores. Uno de ellos, nadie dice cuál, hasta se había volado el dedo gordo del pie de un tiro mientras remataba a una víctima que ya estaba en el piso. La sala estaba llena de agentes,
Miguel Morales, Rafael García Basora, Antonio Núñez y la sargento Virginia Cortés Dávila encabezando. Ninguno de los 6 pudo pagar fianza. Directo para Bayamón, celda de máxima. Y en toda la cubierta del periódico, en todas las emisoras, en todos los programas de televisión salió la misma frase. Autor intelectual: Hiram El Visco Ruiz Dones, prófugo. Esa masacre no fue cualquier cosa. Fue el mensaje más claro que Hiram mandó a la isla entera. Yo no olvido, yo no perdono. Y si tengo que tumbar un punto entero para llegar al que me jodió, lo tumbo. A partir de ese día, su nombre ya no se mencionaba al mismo nivel que los monstruos más pesados de la época. Y todavía faltaba lo más cabrón por venir, el disfraz que metía más miedo que un demonio: la ambulancia del diablo. Mira, si hay algo que todavía hoy, 30 años después, la gente de los caseríos de San Juan y Bayamón recuerda con escalofríos, es la maldita ambulancia. Hiram El Visco inventó un método que nadie había visto antes en Puerto Rico y que después copiaron muchos, pero nunca con la misma sangre fría. Él se compraba uniformes completos de paramédico, camisa blanca con el logo de ambulancia, pantalón azul, gorra, hasta los guantes de látex y el estetoscopio colgando. Se metía en una ambulancia robada o alquilada, a veces hasta con sirena y luces. Parqueaba cerca del punto que le interesaba y esperaba. La gente del punto lo veía llegar y pensaba: llegaron a atender a un herido. Normal. Bajaban la guardia. Algunos hasta se acercaban a curiosear. Y cuando menos lo esperaban, la puerta lateral de la ambulancia se abría de golpe y salía Hiram con un AK o un AR-15 en las manos, descargando sin decir ni buenas noches. Así cayó punto tras punto en Bayamón, en San Juan, en áreas cercanas a Llorens Torres. La gente empezó a decirle la ambulancia del diablo. Los gatilleros jóvenes que andaban en los puntos se ponían nerviosos cada vez que veían una ambulancia parqueada raro, aunque fuera de verdad. Había madres que le gritaban a los hijos desde la ventana: entra para adentro que llega una ambulancia y no es de atender heridos. En los programas de televisión de la época, en los más buscados que daban los domingos, el primer capítulo entero se lo dedicaron a él. Decían que llevaba más de 30 o 40 asesinatos encima y que la policía no le echaba mano porque nadie se atrevía a dar el soplo. Porque sabían que si daban el soplo, la próxima ambulancia iba a parar frente a su casa. Y mientras tanto, Hiram seguía prófugo, moviéndose como fantasma. Después de la masacre de Puerta de Tierra, casi todos los gatilleros que trabajaban con él cayeron presos, pero él no. Se escondió en Bayamón, se quedó con algunos puntos de bon la mano por un tiempo, después se movió para el norte, y en cada sitio que llegaba con la misma rutina: ambulancia parqueada, puerta abierta y plomo para todo el que estuviera en la lista. La gente que lo conoció de cerca decía que él no hablaba casi, que cuando llegaba a un sitio nuevo lo primero que hacía era mirar a todo el mundo fijo, como midiendo quién iba a traicionar primero, y si alguien le caía mal, ese alguien no llegaba la próxima semana. Manatí, el último reino. Cuando El Visco dijo ya me retiro, para el 1993 hasta 1994, Hiram ya no era solamente un vengador, ya era un bichote de verdad, de los que controlan áreas completas. Se había mudado fuerte para Manatí y se metió de lleno en el residencial Enrique Zorrilla. En cuestión de meses tenía el control casi total del caserío. Los puntos de allí le rendían a él. La calle dice que llegó a un acuerdo con algunos de allá, pero rápido se puso pesado con los que no querían alinearse. Ahí empezó la guerra abierta con Bigote Skunk, con Javier el hermano de Skunk, con Alex Long, con Bon la Mano y con varios más que lo veían como una amenaza que crecía demasiado rápido. Porque Hiram no llegaba hablando pendejá, llegaba hablando plomo. Dicen que mandó a matar a un pana de Skunk que andaba en motora. Lo chocaron con un carro, el tipo cayó al suelo y antes de que pudiera levantarse apareció Hiram y le vació el peine entero. 2 semanas después, Hiram ya controlaba el Zorrilla completo. A pesar de todo el fuego, Hiram tenía a su lado que la gente humilde quería. Repartía dinero entre los más jodidos del caserío. En Navidad llegaba con camiones llenos de juguetes, bicicletas, cajas de comida. Las fiestas que él montaba eran las mejores que se habían visto en años. Las abuelas lo bendecían, los niños lo querían. Él decía: yo no jodo con gente que no jode conmigo. El que no se mete en mi camino, come. Y llegó un momento, a los 27 años, que Hiram miró para los lados y dijo en voz alta: ya yo estoy cansado. Yo me voy a retirar. Tengo bienes en Nueva York, tengo el norte casi entero, ya hice lo que tenía que hacer. Lo decía en serio. Empezó a mover dinero para afuera, a comprar propiedades bajo otros nombres, a hablar de irse para Estados Unidos y dejar la calle atrás. Pero la calle no deja ir tan fácil a los que deben sangre. Él lo sabía. Sabía que tenía enemigos en San Juan, en Bayamón, en Vega Baja, en Manatí. Enemigos que se estaban juntando calladitos para hacer una sola cosa:
borrarlo del mapa antes de que se fuera y se convirtiera en intocable desde lejos. Él seguía diciendo, ya yo estoy retirado, yo no quiero más guerra, pero nadie le creía, porque sabían que mientras Hiram estuviera respirando, ninguno iba a dormir tranquilo. Y así llegó el 9 de junio de 1994, pero de eso hablamos en la próxima parte, porque lo que pasó ese día merece capítulo aparte. Para un segundo, respira, porque lo que acabas de escuchar es solo la mitad. Si hasta aquí ya te voló la cabeza y quieres que más gente conozca esta historia real, que casi nadie se atreve a contar completa, dale like ahora mismo. Déjame un comentario contándome si tú viviste cerca de Puerta de Tierra en el 92 o si conociste a alguno de los nombres que mencioné. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita porque la segunda mitad viene más pesada todavía. La ambulancia del diablo, el control del norte, el día que Manatí se quedó sin luz. No te vayas, que lo más cabrón está por venir. Sigue pegado, mi gente. 9 de junio de 1994. El día que Manatí se quedó sin luz y sin Hiram. Jueves 9 de junio de 1994. Residencial Enrique Zorrilla, Manatí. La cancha estaba full. Era día de torneo de baloncesto. Había equipos de Vega Baja, de Arecibo, de Barceloneta, hasta de San Juan habían llegado a jugar. Los niños corrían por todos lados. Las mujeres vendían alcapurrias, pasteles y pinchos. Los viejos estaban sentados en las gradas hablando mierda y los jóvenes fronteaban con sus cadenas y sus motoras nuevas. La música retumbaba. Vico C, Eddie D, los discos que estaban pegados en ese momento. Todo el mundo estaba en mood de fiesta. Hiram andaba relajado. Ese día lo vieron con una camisa blanca sencilla, un pantalón jean y unas Jordan que le habían traído de Nueva York. No llevaba guardaespaldas grandes, solo 2 o 3 chamaquitos del caserío que le hacían mandados. Se sentó en una de las gradas altas, con una cerveza Presidente en la mano, aunque él nunca bebía. Ese día se tomó una, como diciendo, ya yo estoy fuera de esto. La gente se le acercaba a saludarlo, a darle la mano, a pedirle fotos. Él sonreía, hablaba bajito, como siempre. Algunos decían que estaba más flaco, que se le veían los ojos cansados, que ya se le notaba que quería salir de la vaina. A las 8 p.m. en punto, como si lo hubieran planeado con reloj, se fue la luz en todo el residencial. No fue un apagón normal, fue un apagón total, negro, sin una sola bombilla encendida. La música se cortó de golpe, los altavoces hicieron pf y se apagaron, y cayó un silencio que ponía la piel de gallina. La gente empezó a decir, ¿qué pasó? ¿Se fundió algo? ¿Es la autoridad? Pero ya se sentía que algo no cuadraba. De momento se escucharon motores fuertes, como 4 o 5 carros acelerando a la vez. 4 vans negras sin placas entraron al caserío a toda velocidad por las 3 entradas al mismo tiempo. Adentro iban más de 20 gatilleros, los mejores que pudieron reunir. Había gente de Bayamón, gente de Vega Baja, gente que todavía le debía favores a Bon Lamano, a Alex Long, a los hermanos de Bigote Skunk, a Javier, a varios que habían perdido puntos o familiares por culpa de Hiram. Todos pusieron plata y todos pusieron sus mejores tiradores. Era una alianza que nadie pensó que se iba a dar, porque muchos de ellos se odiaban entre sí, pero odiaban más a Hiram. Cuando las puertas de las vans se abrieron, empezó la masacre. Salieron disparando para el aire primero, para que todo el mundo se tirara al suelo. La gente gritaba, corrían, las madres agarraban a los niños en brazos, se metían debajo de los carros, se escondían detrás de los bloques. Y en medio de ese infierno se escuchaba un solo grito que retumbaba más que los tiros. Hiram, 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 porque todo el caserío sabía que venían por él. Hiram se levantó de la grada de un salto, sacó su pistola, y lo primero que hizo fue empujar a una mujer embarazada que estaba cerca. La tiró debajo de un carro y le gritó, quédate ahí, no salgas. Pero en ese mismo segundo le metieron como 10 tiros en las piernas. Cayó de rodillas en medio de la cancha. Intentó seguir disparando, pero ya lo tenían rodeado. Uno de los gatilleros, nadie sabe quién porque todos llevaban pasamontañas, se le acercó caminando lento, le puso el cañón del rifle en plena cara y le vació el peine entero. Dicen que la cabeza le quedó como gelatina. Cuando terminó la lluvia de plomo contaron más de 100 casquillos solo alrededor del cuerpo de Hiram. En total fueron 6 muertos. Él y 5 personas más que estaban cerca. Heridos hubo más de 15, entre ellos la mujer embarazada que intentó proteger perdió el bebé, pero ella sobrevivió. Las vans salieron quemando gomas y en menos de 3 minutos ya no quedaba ni el humo. La luz volvió a los 15 minutos, como si nada. Y cuando prendieron las bombillas, la cancha parecía un matadero. La gente salió llorando, gritando, algunos se acercaban al cuerpo de Hiram y le tocaban la mano como diciendo, gracias por todo. Otros simplemente se quedaron mirando en shock porque no se podían creer que el hombre que le metía miedo a toda la isla ahora estaba tirado en un charco de sangre como cualquiera. La policía llegó tarde.
como siempre. Encontraron más de 1000 casquillos de distintos calibres. Y aunque todo el mundo sabía quiénes fueron, nadie habló. Porque sabían que si hablaban, la próxima visita era para ellos. El entierro que paralizó Manatí y se sintió hasta San Juan. El velorio de Hiram fue algo que nadie en Manatí había visto nunca, ni antes ni después. Lo llevaron a la funeraria Eret en el pueblo. Desde el mismo viernes, en la mañana empezaron a llegar flores. Camiones enteros desde San Juan, desde Bayamón, Carolina, hasta de Ponce mandaron coronas. Había arreglos que costaban miles de dólares con letreros que decían: de parte de la colectora, los muchachos de Puerta de Tierra nunca te olvidan. Hiram, el rey del norte. La sala no cabía. Tuvieron que abrir las puertas y poner sillas afuera en la acera. Llegaban mujeres que nunca nadie había visto vestidas de negro llorando como si fuera su hijo. Niños del caserío dejaban juguetes y pelotas de baloncesto al lado del ataúd. Abuelas rezaban rosarios completos y los gatilleros que quedaban vivos llegaban en grupos, con la cara tapada con gorras, mirando para todos lados por si venía otra masacre. El ataúd iba cerrado. La cara quedó tan destrozada que ni la madre, si estuviera viva, lo hubiera reconocido. Pero igual lo vistieron con la camisa blanca que llevaba puesta el día que murió y le pusieron las Jordan limpias. El día del entierro fue peor. Cerraron la carretera 2 completa desde el pueblo hasta el cementerio. Miles y miles de personas caminaron detrás del carro fúnebre. Había motor haciendo wheelie, carros con música a todo volumen, gente tirando tiros al aire en señal de respeto. La policía estaba en todos los techos con rifles, porque temían que los enemigos aprovecharan para rematar a los que quedaban. Cuando llegaron al cementerio, la cosa se salió de control. La gente quería meterse al hoyo con él. Hubo que sacar a varias mujeres desmayadas. Y cuando bajaron el ataúd, se hizo un silencio tan grande que se escuchaba el viento. En la lápida pusieron simplemente: Hiram Ruiz Dones, Hiram el Visco, 1 de abril, 9 de junio de 1994. Y debajo, alguien rayó con marcador permanente: el que se metió con mi mae, pagó. Descansa en paz, rey. Ese día Manatí lloró como si hubiera muerto un presidente. Y en la calle, por primera vez en años, algunos bichotes durmieron tranquilos, pero muchos otros empezaron a tener pesadillas con una ambulancia parqueada frente a su casa. ¿Qué pasó con los que quedaron vivos? La cadena que nunca se rompió. Después del 9 de junio de 1994, la isla pareció respirar un segundo, pero solo un segundo. Porque aunque Hiram ya no estaba, la sangre que él derramó siguió corriendo por años y años. Primero, los gatilleros que cayeron presos por la masacre de Puerta de Tierra del 92. Esos chamaquitos de la colectora que ejecutaron la orden de Hiram siguieron pagando la cuenta hasta hoy. Israel García Sánchez Cocote, 19 años cuando lo acusaron, 28 cargos, todavía está preso. Jesús M. Quiñones Pitti, el que entró cojeando en muletas al tribunal porque lo habían herido días antes en un robo, fianza de $116,000 que nunca pudo pagar. Cadena perpetua. David Sustache Rivera. David el Quemao, apenas 17 años, lo procesaron como adulto. Fianza igual de $116,000, todavía adentro. Ignacio David Osorio Quiñones, 16 años cuando lo cogieron. José Enrique Figueroa Morales, 17 años. Carlos Álvarez Rodríguez, el único mayor, 25 años, lo agarraron en Vega Baja al mediodía del 21 de diciembre del 92. Todos fueron trasladados ese mismo día del tribunal a la cárcel metropolitana de Bayamón en prisión sumaria. Ninguno salió nunca con fianza. El juez Eddie Ríos les leyó los cargos y los mandó directo para adentro. Y ahí siguen la mayoría, 33 años después, cumpliendo perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Algunos ya son abuelos desde la cárcel, otros se convirtieron en evangélicos, pero todos cargan el nombre de Hiram en el expediente como el autor intelectual. Nunca delataron a nadie más, nunca abrieron la boca, porque aunque él estaba muerto, el miedo seguía vivo. Los policías que participaron en los operativos también quedaron marcados. La sargento Virginia Cortés Dávila, que encabezó el traslado de los 3 primeros al tribunal, los agentes Miguel Morales, Rafael García Basora y Antonio Núñez, que los sacaron de la colectora enredadas al amanecer. El capitán José Rosa Carrasquillo, que mandó la operación del 21 de diciembre. Esos nombres aparecieron en todos los periódicos de la época y todavía hay viejos agentes que cuando los mencionan dicen: esa fue la única vez que vimos a los muchachos de la colectora entrar al tribunal cojeando y sin decir ni mu. Y los enemigos que pusieron la plata para matarlo, algunos pensaron que iban a vivir felices. Pero la calle tiene memoria larga. Varios de los que se dice que aportaron gatilleros o dinero cayeron años después, unos en guerras que siguieron, otros en redadas federales.
Y los que quedaron vivos nunca hablaron, porque saben que aunque Hiram lleve 31 años bajo tierra, todavía hay gente que juró cobrar esa deuda. El supuesto traidor, el que le decían Sis, apareció muerto meses después con un cartón en el pecho que decía por sapo. Y hasta el día de hoy nadie sabe quién lo mató, pero todo el mundo se imagina. El legado que no se borra. 31 años después siguen hablando de la ambulancia. Hoy, año 2025, si tú vas a la colectora en Santurce y preguntas por Hiram el Visco, los viejos bajan la voz. Si vas al residencial Enrique Zorrilla en Manatí, todavía hay una cancha donde nadie juega después de las 7:30 p.m., porque ahí fue que mataron a Hiram. La pintura de la cancha está descarapelada, pero en una de las paredes alguien pintó hace años una ambulancia blanca con cuernos de diablo y la palabra Hiram en letras rojas gigantes. Cada vez que la van a borrar, al otro día aparece pintada de nuevo. En Puerta de Tierra hay abuelas que todavía se persignan cuando pasan por donde estaba el punto aquel del 13 de octubre del 92. Y si preguntas por qué, te dicen bajito, ahí fue que el Visco mandó a limpiar. Los chamaquitos que nacieron en el 2000, 2005, 2010 conocen la historia completa, se la saben mejor que la tabla del 9. Porque los tíos, los primos, los vecinos se la cuentan como si fuera cuento de terror. Si ves una ambulancia parqueada raro, corre, que puede ser la del Visco. En YouTube viejo todavía circulan los reportajes de la época, el vocero con la foto de los 3 acusados entrando cojeando al tribunal, las noticias de Telenoticias mostrando la cancha llena de casquillos, las entrevistas al superintendente Ismael Betancourt diciendo que la guerra por los puntos no para. Y en todos esos reportajes sale el mismo nombre una y otra vez como un fantasma que no se va. Hiram Ruiz Dones, alias El Visco, autor intelectual, prófugo, muerto el 9 de junio de 1994. Nunca hubo película, nunca hubo serie, nunca hubo libro oficial. Pero no hizo falta. La calle se encargó de convertirlo en mito por cuenta propia, porque Hiram no llegó a los 30 años, pero en menos de 5 años hizo lo que otros no hacen en 3 vidas. Vengó a su madre hasta el último que jaló gatillo. Controló puntos que nadie se atrevía ni a mirar. Metió tanto miedo que todavía, 31 años después, mencionar su nombre en ciertos sitios hace que la gente se calle de golpe. Y repartió tanto dinero entre los pobres que todavía hay abuelas en Manatí que rezan por él todas las noches. Fue héroe. Para los niños que comieron en Navidad gracias a él, sí. Fue monstruo. Para las madres que enterraron a sus hijos por órdenes de él, también. Al final, Hiram el Visco no fue ni una cosa ni la otra. Fue la prueba viva de que en la calle puertorriqueña de los 90, si te metías con la familia de alguien, pagabas aunque te tardaran 10 años en cobrártelo. Y esa es la única ley que nunca ha cambiado. Mi gente querida, hasta aquí llegó la historia completa de Hiram el Visco Ruiz Dones. Una historia que no cabe en un solo video, que no cabe en 100 videos, porque es una de esas que se queda grabada en el alma de la isla para siempre. Gracias, de verdad, gracias de corazón por haberse quedado hasta el final. Sé que fue largo, sé que fue fuerte, sé que hubo momentos que pusieron la piel chinita y otros que hicieron que se les aguara el ojo. Pero también sé que muchos de ustedes vivieron esa época de cerca, que perdieron panas, primos, hermanos, que todavía sienten el vacío cuando pasan por la colectora, por Puerta de Tierra o por la cancha del Zorrilla en Manatí. Este video fue hecho con todo el respeto del mundo para ustedes, para los que estuvieron ahí y también para los chamaquitos nuevos que necesitan saber de dónde viene tanto dolor y tanto miedo que todavía se respira en ciertos sitios. Yo no vine aquí a glorificar la violencia, ni a decir que Hiram era santo porque no lo era, ni a decir que era el diablo porque tampoco lo era. Vine a contar la verdad tal como la contaron los que la vivieron, sin adornos, sin mentiras, sin inventar una sola palabra, porque estas historias no se pueden quedar en el olvido, porque si las olvidamos, corremos el riesgo de repetirlas. Gracias a los que comentaron en las partes anteriores, a los que me escribieron por privado contándome sus vivencias, a los que me mandaron fotos viejas, recortes de periódico amarillentos, hasta casquillos que todavía guardan en una cajita. Todo eso me ayudó a armar esto lo más real posible. Ahora les toca a ustedes. Déjenme abajo en los comentarios lo que les pasó por la mente mientras escuchaban. ¿Ustedes creen que si Hiram hubiera cogido ese avión para Nueva York en el 94 hoy estuviera vivo, sentado en una mansión, viendo a sus nietos crecer? ¿O la calle lo iba a buscar hasta debajo del agua? ¿Conocieron a alguno de los que cayeron presos? ¿O quizás a alguno que todavía anda por ahí callado con la conciencia pesada? Quiero leerlos a todos. Quiero que este comentario se convierta en un libro abierto de recuerdos de los 90, porque esta no es solo mi historia, esta es nuestra historia. Y antes de irme, 3 cositas rápidas. Si este video te movió algo por dentro, dale like. No cuesta nada.
y ayuda a que más gente lo vea. Y recuerde, compártelo con ese pana que dice que en los 90 no pasaba nada. Mándaselo y dile, escucha esto completo y después hablamos. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita porque esto no termina aquí. Ya tengo listas otras historias que van a dejar la boca abierta. La guerra completa de Bitimul, lo que de verdad pasó con Julito Quintana, el día que tumbaron a Bebé, la masacre de la cancha de Villa Palmeras y muchas más que todavía no se han contado completas en ningún lado. Yo no hago esto por views ni por dinero, lo hago porque amo mi país, porque me duele mi país y porque creo que mientras contemos estas historias con respeto y con verdad, todavía hay esperanza de que un día los niños jueguen en la cancha sin miedo a que se vaya la luz. Cuídense mucho, de verdad. Abrazos fuertes a los que perdieron a alguien en esa época y a los que todavía están criando hijos en los caseríos. Fuerza, que ustedes son los verdaderos héroes. Hiram el Visco. Descansa en paz, Rey. Nos vemos en la próxima entrega, que va a estar más cabrona todavía. Bendiciones para todo el mundo. Puerto Rico, carajo. Y como siempre, no hay manera de hacer todo lo que quería. Yo mismo lo tenía que alcanzar y escalando. Y esto me estaba gustando hasta que sin darme cuenta me convertí en un capo conocido. Fuera.